un proyecto que nosotros apuntamos como proyecto de arte público por el contexto donde se desarrolla, que está pensado completamente para la ciudad y la ciudad de Madrid. Es un proyecto a su vez que tiene un componente de análisis sobre lo sonoro, habiendo querido hacer una propuesta en la que los artistas responden con piezas o con obras sonoras. Además, hemos querido contar un poco con miradas externas a la ciudad de Madrid. Pues hemos querido invitar a artistas que no son de esta ciudad para contar un poco con su análisis y su lectura de un contexto que les puede ser de alguna manera ajeno. También hemos querido contar con artistas que se mueven en distintos medios, contar con compositores, contar con poetas, contar con artistas visuales y que todos acaben unidos en una misma forma de trabajo. Por otro lado, pues uniendo un poco todos estos principios que hemos querido manejar, hemos querido intentar involucrarnos en la cotidianidad del ciudadano sin, digamos, molestar o sin alterar un poco su ritmo diario. Por eso hemos elegido las marquesinas de los autobuses para situar la pieza y para un poco como de soporte, de conexión entre lo que es el artista, la pieza y el público. También hemos querido respetar totalmente lo que es la ciudad y lo que es el público, y por eso hemos decidido que la conexión de alguna manera a estas piezas fuera por medio de auriculares, de tal modo que la percepción o que la escucha sea solamente y exclusivamente cuando el público que está esperando al autobús quiere acceder a ello. Enganchando los auriculares personales a estas marquesinas de autobús a partir de mayo de 2005 podrán escucharse estas obras sonoras que artistas procedentes de distintas disciplinas y de distintos lugares del mundo, con esta visión desde fuera tan enriquecedora que esperamos contar, y bueno, así se podrán ilustrar y renovar nuestras percepciones de la ciudad de Madrid a través de lo sonoro. El vídeo con el que hemos comenzado se refiere a un proyecto del que aquí vamos a referirnos largo y tendido. Escuchábamos y veíamos en él a sus dos comisarios, María Bella Piñeiro y Miguel Álvarez Fernández. Esto ocurría hace 20 años. Ahora tenemos del otro lado a uno de los dos protagonistas, Miguel Álvarez Fernández, y bueno, él nos explicará un poco cómo ve este proyecto al cabo de todo ese tiempo transcurrido, porque justo hace 20 años, nada menos, 20 años no es nada, como decía el tango, me parece, pero ahí queda eso. Miguel, bienvenido. Muy bien hallado, querido José, y permíteme comenzar dándote las gracias a ti, también a Pedro López, que propiciáis este espacio tan fantástico, tan necesario, por no decir imprescindible, y que tanto disfrutamos muchos del otro lado. Y bueno, pues es un privilegio para mí, puedes imaginarte, estar ahora a este lado, no del micrófono, o no solo del micrófono, como solemos decir, ¿verdad, José?, en el ámbito radiofónico, sino también de esta cámara, en la que se aprecia efectivamente un Miguel que no sé si compartirá ya alguna molécula siquiera con aquel de hace 20 años. María Bella, desde luego, es mucho más reconocible, pero en mi caso, pues en fin, espero que los no solo oyentes, sino que ahora, para bien o para mal, también espectadores puedan identificar esta cara que les habla con aquella que se acaba de ver. Pero bueno, hemos sobrevivido estos 20 años, eso sí que es un mérito. Sí, bueno, yo mejor no hablemos del pelo que tenía yo entonces y el que tengo ahora, así que dejémoslo. Bueno, a mí me hace también mucha ilusión y perdona, porque no ya son 20, son más de 25 y tirando a 30 los que nosotros, José, venimos conversando, pues tal y como lo hacemos ahora, normalmente y cotidianamente y casi semanalmente, con una menor audiencia, eso hay que reconocerlo, pero para mí ese ha sido un enorme privilegio todo este tiempo y un aprendizaje, ni qué decir tiene, y en esa medida, pues ahora poder compartir esta conversación también con pues todos aquellos seguidores de Culturas Sonoras que tengan
tengan a bien pues prestarnos algo de atención a este rato, pues es un privilegio todavía mayor. Así que, bueno, insisto en mi agradecimiento. Pero además hay algo que decir, y es que, vamos a ver, aquí lo que vamos a utilizar como materiales documentales de itinerarios del sonido, que ya voy a decirlo, es, si no quedaba claro, el nombre de este proyecto magnífico que hicisteis María Bella y tú, los materiales son realmente inéditos, o sea, porque por una parte sí, hay un vídeo que está en Vimeo, pero que bueno, ahí está, que es del cual hemos extraído y extraeremos toda una serie de documentos que ya se irán mostrando y explicando, pero también están los 2 CDs que deberían haber salido, que iluminan el trabajo sonoro, que en definitiva era un trabajo solo sonoro de los autores 14 nada menos implicados. Bueno, vamos a ver, para entrar en materia, ¿cómo fue la elección de los autores? Porque habéis explicado que los autores tenían que no ser residentes en Madrid, pero no habéis explicado quiénes y por qué los habéis elegido. Bueno, pues es un fantástico punto de inicio, efectivamente, y quizás quepa ahora, en estas fechas y por motivos, en las fechas en las que estamos grabando esta conversación, insistir precisamente en ese punto, en esa mirada, o más bien aquí la escucha, era el subtítulo del proyecto, Itinerarios del Sonido, 14 artistas escucha en Madrid, esa escucha procedente de fuera, del foráneo. Esto, evidentemente, y hay que insistir en adverbio, evidentemente, ya lo vivíamos entonces como una forma de riqueza, de aportación. La gente que viene de fuera, más que otra cosa, nos enriquece, nos aporta, y en este ámbito nuestro del arte sonoro, tal y como lo abordábamos en esta iniciativa, Itinerarios del Sonido, pues esa era la perspectiva, justamente la de que esos oídos más bien desacostumbrados al paisaje sonoro o a los múltiples, por no decir infinitos, paisajes sonoros madrileños, pudiesen desvelarnos también a los oriundos del lugar facetas que a lo mejor por los automatismos de la vida cotidiana y esos hábitos que a veces estrechan nuestra escucha, pues y pudiesen así a todos los que se conectasen, que es también otro detalle del proyecto, sé que es mucha información y le iremos, ¿verdad?, dosificando, que conectasen sus auriculares a las marquesinas del autobús. Ese fue el dispositivo que con María Bella ingeniamos para este proyecto. No queríamos, desde luego, añadir más mobiliario urbano a Madrid, pero sí ubicar la escucha en esos espacios que, en consonancia con lo que venimos de apuntar, los propios artistas, esos 14 artistas, escogieron durante un periodo de residencia que podía prolongarse hasta un mes en la Residencia Estudiantes, que fue una de las instituciones que, junto con el Centro Cultural Conde Duque, es entonces su nombre, dirigido por Juan Carrete, que ya no nos acompaña desgraciadamente, pero que fue de las personas que más confió y más tempranamente confió en el proyecto, bueno, pues se pudo propiciar, ya digo, ese pequeño o gran milagro de esas 14 residencias artísticas, a través de las cuales, como apuntaba, cada uno de los artistas escogía un emplazamiento en el cual se escucharía su obra. A partir de ahí, y ahora atendiendo más concretamente a la pregunta que me lanzabas, José, pues la variedad, precisamente, hablando también de esa multiplicidad de escuchas, ese carácter foráneo, pues era una variedad de procedencias geográficas, pero también variedad de procedencias, y esto hay que subrayarlo, estéticas. Era una concepción del arte sonoro, la que ya entonces profesábamos, en buena medida aprendida de ti, José, no podemos decirlo con otras palabras, en tu trayectoria como comisario, como desde luego programador en Ars Sonora, bueno, esa, ya digo, comprensión amplia del fenómeno del arte sonoro, en la cual desde luego cabe la poesía en sus formas más radicales, pero cabe también la composición electroacústica o procedente de la tradición electroacústica o acusmática, como se quiere decir. Cabe también, como no, el arte conceptual, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo iremos detallando. Y también otro matiz importante con el que concluyo este primer bloque y esperando no abigarrar demasiado de información a quien nos acompañe y quiera introducirse en este proyecto que fue Itinerarios del Sonido. Distintas procedencias geográficas, estéticas
y generacionales. También era para nosotros importante trabar, ¿no? Crear un entramado de generaciones, de promociones, digamos, y de aproximaciones, por tanto, al arte sonoro lo más diversas posible. Si me lo permites, vamos a dejar a nuestros espectadores, has hablado de las marquesinas, vamos ahora a un momento de ese vídeo documental, inédito, como digo, salvo que está en Vimeo y la gente puede buscarlo si quiere, por supuesto, ya daremos la dirección en su momento, porque ahí se muestra efectivamente cómo eran las marquesinas y hasta el proceso de colocación de las mismas. Vamos a verlo. Esta es la cuarta marquesina, no hay ninguna duda. Las cuatro que hay, antes, donde paran 19. Esta para el 19. Para el 19, que es empezando según entra uno... mucho normal, no encaja exactamente, pero... Convenía alistarlo un poco, quitarle una décima. Sí. Ah, vale. Cuando lleguemos a lo que yo Estamos viendo aquí, Miguel, el emplazamiento, la ubicación que los distintos autores implicados habían elegido para su trabajo. Quizá podríamos ver aquí con más detalle, pues fíjate, está Trevor Wishart en la calle Fuencarral, está también Jorge Eduardo Eyelson, el poeta, en el Paseo del Pintor Rosales, Millán, otro poeta, aunque de un carácter muy distinto, en el Paseo de Ruperto Chapí, Cristina Kubis con su obra singularísima sobre los paseos Electric Walks, en la Gran Vía, esquina Montera, que es un sitio por donde además parece ser que contigo estuvo grabando muchas de esos sonidos. Luc Ferrari, del que hablaremos después. Francisco Ruiz Infante, que también le veremos especulando sobre el lugar que utilizó, que es en una parada que yo conozco muy bien, que para el 37, al lado de la Plaza de las Salesas. João Penalva, el portugués, en la Plaza de Callao. Bill Fontana, conocidísimo por sus trabajos pues no sé, para la radio, por supuesto, uniendo a través del satélite lugares diferentes. Vito Acconci en la Plaza de Jacinto Benavente, otro lugar pues pobladísimo, cosa que a él le interesaba mucho. Ya tendremos ocasión también de escucharle con estas cosas. Luego, en fin, Samoilovich, Cristina Oppenheim, Adrian Piper, Julio Estrada. En fin, es una relación bastante impresionante, porque son nombres todos muy importantes, ¿no es así? Sí, verdaderamente, y fue un privilegio tanto para María Bella como para mí contar con ellos. A veces, cuando en estos últimos años a uno le invitan a estos cursos y ahora ya incluso másteres, ¿no?, en gestión cultural, que también han proliferado en estas 2 décadas y que, por hacer memoria, apenas existían cuando se celebró este proyecto, aunque sí que nos invitaron a presentarlo en la Carlos III, pero en la Universidad Carlos III de Madrid, pero bueno, cuando uno le invitan en estos últimos años, a veces este proyecto, aparte de poder trasladar otros aprendizajes, desde luego, al alumnado, sirve también para proyectarnos en otra época, esos años previos a la crisis del 2008, la crisis financiera que tanto
ha cambiado nuestra existencia en general, aunque como tantos cambios civilizatorios, me atrevo a decir, pues termine pasando desapercibido, pues tal y como, vamos, salvando las infinitas distancias, la aparición de Internet. Claro, la vemos tan cotidiana, que vamos a decir ahora en esto, que claro, pues nos dificulta ver cómo cambiaron de principios a finales de los 90 tantas cosas, ¿no?, en nuestra vida. Bueno, pues en la práctica artística, en las prácticas artísticas, digámoslo en plural, ciertas posibilidades con las que contábamos en esos años, recordamos que es, como bien ha señalado José, hace 20, efectivamente, en 2005, de mayo a septiembre de 2005, aunque el proceso ciertamente comenzó ya en 2003 y esas residencias de los artistas empezaron en ese año y se desarrollaron también durante el siguiente, 2004, bueno, pues esto era posible. Esto era posible también, y debo insistir en ello, gracias a la audacia tremenda de personas como Juan Carrete, director en aquel momento del Centro Cultural Conde Duque, pero que ya había revolucionado en los años 90 la calcografía nacional, sitio tan vetusto, y que él llevó pues al siglo XX y más bien al siglo XXI. Y lo propio hizo con Conde Duque, donde, quizás convenga ahora también recordarlo, pues fue a él también a quien se le ocurrió instalar allí el Media Lab, que luego ha conocido ciertamente otras evoluciones. Bueno, pues ese era Juan Carrete, y luego, bueno, pues las posibilidades de la residencia de estudiantes, hablando de sitios vetustos, y que, pues, bueno, pues se consiguieron animar o atrever, digamos, a albergar un proyecto como este, que terminó resultando muy, muy satisfactorio. Esto era posible en aquel momento, y bueno, pues también como comisarios quizás quepa aducir, José, que una cierta ingenuidad pues nos permitió redactar esta carta a los Reyes Magos, como tantas veces la hemos descrito María Bella y yo, puesto que en este proyecto, que casi sirvió precisamente como un máster, de los que antes intentaba mencionar, pues para nosotros, porque fue un aprendizaje enorme poder colaborar, acompañar a través de Madrid, para que, bueno, ubicasen sus piezas, conociesen distintos rincones, tuviésemos a través de conversaciones, bueno, pues un desarrollo acerca de qué lugares, por sus condiciones paisajísticas o acústicas, desde luego, pero también históricas, sociales, políticas, en fin, podía interesarles más a cada uno, más allá, por supuesto, de acompañarles después en el proceso de producción de las piezas. Mira, para ir entrando más en obras, puesto que vamos a tener ocasión de escuchar, gracias a ese documental al que aludo frecuentemente, pues de viva voz de los distintos autores lo que ellos pensaban, lo que ellos hicieron, lo que quisieron, incluso fragmentos de sus trabajos sonoros, pero hay un par de ellos que no están referenciados ahí. Y yo me voy a permitir pedirte que nos introduzcas, que nos orientes en sus trabajos. Ellos son Joao Penalba y el ya mencionado y admirado Bill Fontana. Bill Fontana. Bueno, sí, debo decir que mi admiración por Bill Fontana se manifestó también a través de este proyecto. Bueno, eso con Bill Fontana a veces pasa, ¿eh? Pasa, sí, me consta. Pues bueno, fue también parte de esos aprendizajes. Hay artistas que te voy a contar a ti en tu grandísima experiencia como comisario, bueno, pues que crecen, y otros pues no tanto, o incluso disminuyen, ¿no? En ese, bueno, quizá a lo mejor en otros momentos podremos entrar en más detalles. Pero bueno, Bill Fontana, es verdad que, si bien terminó planteando una idea que cuando menos la podemos describir como audaz, y es verdad que tuvimos muchas conversaciones, pero bueno, luego en su abigarrado calendario, pues casi de big name, propio de, permítasenos el anglicismo, pues bueno, nos estuvo ahí dando largas, y luego al final no pudo visitar, que era una de las cosas bonitas, bueno, que cada uno de los artistas, eso, visitase Madrid, no ya solo por esta cosa, digamos, folclórica de transitar distintos espacios, sino porque también en la antes mencionada residencia de estudiantes se organizaron sucesivos ciclos de conferencias, mesas redondas, que están grabadas en el archivo de la residencia de estudiantes y que allí también se pueden consultar, y que en algún momento llegarán a estar disponibles a través de Internet. La residencia va lenta, pero bueno, está en ello, y bueno, pues hay mesas redondas memorables, conferencias, etcétera. Bueno, no pudo ser el caso de Bill Fontana. Ahora bien, su obra, atendiendo a lo que planteabas y para compartirlo con quienes nos escuchan y ven, pues ya digo, es desde luego muy audaz, porque comprendió, después de muchas conversaciones, la importancia
en ese sentido casi psicológico. Es otro plano que antes no había mencionado para los madrileños y los visitantes de Madrid de la Puerta del Sol. Y en particular de ese fenómeno tan singular que son las campanadas en la Puerta del Sol. Bueno, algo que aglutina de alguna manera, bueno, ahora menos, han proliferado distintas formas, ¿verdad?, de transmitir desde allí las campanadas, pero en todo caso llamó su atención, así se lo pudimos trasladar, y ahí en esas... Tú las describías antes, ¿no? Esas migraciones del sonido, esas transmisiones, esos intercambios, ¿no?, de espacios acústicos, que puede ser la Catedral de Colonia, ¿verdad?, y el Puente de San Francisco, en una obra ya clásica. Bueno, aquí a un nivel un poquito más local, en todos los sentidos del término, sí que nos propuso instalar unos micrófonos muy sutiles, ¿no?, que él mismo especificó y que tuvimos, María Bella y yo, la oportunidad de acompañar al relojero de la Puerta del Sol, puesto que esos micrófonos captaban el mecanismo de ese reloj que ciertamente cada 31 de diciembre pues da las campanadas, y con un complejo sistema de transmisión de sonido inalámbrico, ciertamente, sí, inalámbrico hasta cierto punto, ahora comentaré por qué, esa señal en tiempo real llegaba hasta una marquesina que se ubicaba en la calle Carretas, pues para quien conozca Madrid, ubicada, eso, la más cercana, ya que ni entonces... Muy cerca, sí, muy cerca, ¿verdad? Muy cerca, la más cercana, digamos, tanto que en el sentido que la Puerta del Sol, claro, no hay. Ahora lo que pega es el sol, ahora se echa de menos, ¿verdad? Puesto que el alcalde, por unos tontos más o menos inoperativos, ¿verdad?, nos ha conseguido la sombra en estos 20 años y cada vez menos, ¿no?, destrozando y eliminando los árboles. En fin, no entremos en políticas municipales, que eso también ha cambiado mucho y no a mejor en estos 20 años, estas 2 décadas. No, lo que pasa es que, como una compañera nuestra de televisión, de Radio Nacional decía, han introducido las peoras. Exactamente, sí, desde luego no las mejoras, pero bueno, el caso es que allí, un poquito a la sombra, de hecho, en esa parada de autobús, que ahora yo creo que tampoco existe, porque vamos, creo no, que esto hizo, pero bueno, quedaba con el edificio, ¿no?, del gobierno ahora, ¿verdad?, de la Comunidad de Madrid, la central, la sede, pues allí se podía escuchar. Antes mencionaba inalámbrico hasta cierto punto, solo el último tramo de la conexión, bueno, esto es un poco entrar en la cocinilla, pero bueno, por si a alguien le resulta interesante, puesto que, claro, ya había inhibidores de señal que nuestra feliz idea de transmitir vía wifi o como fuese, desde, ¿no?, eso, con los técnicos que nos ayudaban, y que el propio Bill Fontana, hay que reconocérselo, pues también lo tenía bastante estudiado, pero no hasta el punto que, claro, esos inhibidores de señal pues nos obligaron a que esos micrófonos y el cable correspondiente descendiese por muchos metros, atravesando buena parte de los despachos, pasillos de ese edificio señero de la Puerta del Sol, y solamente desde el último tramo, la ventana de un despacho, recuerdo, ahí sí que había un emisor inalámbrico, que era el que llegaba al sistema, el receptor, ya dentro de la marquesina. Bueno, esa era la vicisitud propia de una obra que, bueno, siempre suscitaba estas cuestiones y de nuevo nos adentra, para mí es relevante señalarlo, en un ámbito también que roza lo conceptual, puesto que nos preguntaban, pero bueno, esto será una grabación. Claro, era indiscernible ese sonido del que podría haber estado grabado, en tanto que ciertamente el segundero ni las demás señales ¿no?, pues podían, ¿no?, percibirse a oídos, ¿no?, con el oído desnudo, digamos. Pero no, el prurito conceptual de Bill Fontana era que esa transmisión fuese en directo, bueno, descontada la latencia, ¿verdad?, que el sistema pueda implicar, mínima, y durante todos esos meses, de mayo a septiembre, uno podía simular la posibilidad de que tuviese su oreja puesta al lado de ese precioso mecanismo. Tenemos un recuerdo precioso, María Bella y yo, de ese relojero que, por cierto, si no ha cambiado en los últimos meses, sigue siendo el mismo, puesto que cada Nochevieja pues le entrevistan en televisión, y entonces, pues bueno, también un poco más canoso, que vamos a decir, pues ahí sigue aquel hombre tan simpático. Eso en lo que concierne a la pieza de Bill Fontana, y más brevemente, la de Joao Penalba también nos pone en una disposición de valorar otros cambios urbanísticos en Madrid, puesto que, como bien ha señalado anteriormente, se ubicaba en la Plaza de Callao, a través de la cual, en aquel momento, 2004-2005,
circulaban autobuses, cosa que ahora, bueno, toda ella en estas plazas duras, como llaman los arquitectos, los urbanistas, pues bueno, fácilmente limpiables a base de 4 manguerazos, seguramente ese es el criterio, puesto que el calor y la circulación no se benefician, pero sí que hacían una suerte de U, esos autobuses, pues cerca de donde, para ubicarnos, bueno, ya tampoco está la central, que ha cambiado en los últimos meses, pero bueno, para entendernos, ¿verdad? En ese, Miguel, y tampoco está el FNAC, que han demolido el edificio. Bueno, es verdad. Lo han vaciado enteramente. No, son muchos cambios. Bueno, siempre nos quedará ese aspecto de la identidad española. Es que otro aspecto por supuesto, pero otro aspecto que tiene Madrid, curioso, que en otras ciudades no están así, y tú conoces otras ciudades de Europa, por ejemplo, es esa fugacidad inmensa que, por ejemplo, tiene todo en Madrid, todo. Y eso también es una circunstancia que va muy bien para el sonido, porque el sonido es de las cosas más fugaces del mundo. Es verdad que rima mucho con el sonido, pero que quizás, y avanzando, ¿no? Algunas de las lecturas también, esos aprendizajes a los que me refería, bueno, nos falta, y aquí habría que añadir de nuevo, para bien o para mal, esos iconos, ¿no?, madrileños, porque bueno, pues sin alejarnos mucho de ese contexto que mencionábamos de Callao, bueno, pues qué sé yo, está esa secuencia, ¿no?, y el logotipo de Schweppes, de la marca Schweppes en la Gran Vía, pero es verdad que no tenemos que no cabe una Torre Eiffel, ni la Noria de turno, ni Estatua de la Libertad, ni cosa que se le parezca. Quizás sea una cosa buena y seguramente tendrá que ver con esa movilidad, esa fugacidad a la que te referías. Bueno, pues fugaces también pasaban los autobuses por la plaza de Callao, y en ella Joao Penalba también instaló otro sistema que es, entiéndase, pues lo que nos ha impedido, digamos, o hacía desaparecer el interés de documentar en el CD sus respectivas obras. Pues, qué decir, la de Bill Fontana, pues es que hubiese sido un reloj más o menos común, ¿no? Sin ese juego del espacio, digamos, y de la in situ, ¿no?, de la ubicación. Y en el caso de Joao Penalba era un sistema de retardo o de delay. Entonces, eran varios segundos, quiero recordar que era entre 2-3 segundos, estuvimos probando lo que más confusión, me permito decir, lo que más enajenación suscitaba en el oyente, puesto que, claro, había ese tráfico continuo y lo que uno escuchaba era lo mismo que había percibido, digamos, externamente. Claro, tampoco uno iba con auriculares normalmente, ¿no?, así también como los hay ahora, ¿no?, aislantes o con cancelación, no se estilaba eso, y entonces esa mezcla entre el sonido externo, directo evidentemente, y el sonido interno de los altavoces retardado, esos 2-3 segundos, producía un verdadero desconcierto, valga la palabra, que era el que ese otro artista conceptual, Joao Penalba, buscaba en su obra. Pues ahora te voy a pasar un sonido que seguro que vas a reconocer. A ver, ¿cuál es ese sonido? ¿De dónde viene? Nos toca ahora, querido José, referirnos a nuestro, creo que no me equivoco al usar este adjetivo, nuestro maestro, Luc Ferrari, que tanta influencia ha propiciado en tu obra, desde luego, y así en cascada, pues también en mi trabajo en tantos ámbitos, un maestro del arte y de la vida, me atrevo a decir, ¿verdad? Una persona a la que echamos mucho de menos, falleció justamente en 2005. Justo, eso es justo lo que te iba a decir. Sí, justamente sí. En el final de este documental aparece, ya lo veremos, su pequeño testimonio, y un poco antes aparece casi como in memoriam, efectivamente, que murió ese año, 2005. Es una circunstancia. Claro, son otros los que nos han abandonado, ¿no?, en estas 2 décadas, pero aquello fue muy, muy cerca en el tiempo, hasta el punto que que se llamó, y ahora viene muy al caso mencionar el título, Femme descendant l'escalier, la mujer descendiendo la escalera, la obra que creó para Itinerarios del Sonido. Y con una doble referencia. Por una parte, la referencia duchampiana, del famoso cuadro que se llama igual, homónimo,
pero por otra también con una obra, y lo que voy a poner ahora tiene claramente referencia a ello, la obra que hizo en el año 91, por la que ganó el premio especial del Premio Bueno, Italia. te has adelantado, lo iba yo a mencionar. L'Escalier des Aveugles, porque eso sí que es una circunstancia bastante peculiar. Absolutamente, y desde luego, bueno, te has adelantado a mencionarlo, en esa suerte de palimpsestos, ¿no? De capas politextuales que con esa sutileza y siempre imbricando el elemento femenino, ¿no? Tan presente en esos tacones que le fascinaron. Nunca sabremos en qué parada de metro, ¿no? Eso era el metro, efectivamente, el sonido metálico y bueno, pues esa grabación de las muchas, por no decir infinitas, que realizó durante su estancia en Madrid. Me refiero en la invitación para Itinerarios del Sonido. Una ciudad, Madrid, que ya conocía gracias a tu invitación, efectivamente, en el año 91 y que propició lo que convendremos en llamar otra obra maestra pues del arte sonoro en general, me refiero, no ya realizado en España, sino en general, ¿no? Que fue efectivamente La Escalera de los Ciegos, L'Escalier des Aveugles, que, ya digo, opera como un subtexto, ¿verdad?, en muchos de los pasajes de Femme descendant l'Escalier, en tanto que él quiso, en esta exploración madrileña, que le volvíamos a proponer nosotros, como la que tú habías suscitado años antes, pues nos invitó a María Bella y a mí a acompañarle a ese espacio, La Escalera de los Ciegos. Muchas personas de Madrid, era desde luego mi caso en aquel momento, no la ubicábamos. Bueno, allí cerca de la calle Segovia, ¿verdad? Bajo el puente de Segovia. Sí, pero de todas maneras, antes de ponerlo, me gustaría aportar un dato que no tiene nada que ver con la obra de Ferrari, pero sí tiene que ver con el procedimiento que ahora comprobaremos que ha seguido, ¿no?, entre una obra y la otra, la nueva y la antigua. Y es que yo recuerdo un trabajo de un videoartista conocido, cuyo nombre ahora no recuerdo ciertamente, que hace de tal manera que visita, hablando de escaleras, la famosa escalera de Odessa del Potemkin de Eisenstein, como el que visita un monumento. Pero para él no es la escalera el monumento, sino la película es el monumento. Y aquí es un poco lo mismo. Ça, c'est un sacré escalier. Hein. La escalera de los ciegos. Estamos en la escalera de los ciegos. Si. La jeune femme qui m'avait amené ici. La joven mujer que te trajo aquí. Elle était d'origine andalouse. Ella era de origen andaluz. Avec un type vraiment très sud. Tengo la piel muy blanca, blanca. Y tengo unas cejas negras y espesas. Y tengo una gran boca. Bueno, y tengo un pelo que es maravilloso. ¿Es vrai? Porque puedo hacer con él lo que quiera. Puedo jugar a todo. Esto es un rizo. C'est une petite mèche qui tombe devant les yeux. Sí que cae. ¿Qué más? Es que tengo un sentimiento que me sale del corazón muy bonito. Con una... On a descendu les escaliers. Y... Ça, c'est l'escalier des aveugles. L'escalier des aveugles. En espagnol. La escalera de los ciegos. Comment? La escalera de los ciegos. Ah, l'escalier des aveugles. À un moment, elle est partie vers là et elle s'est mise à chanter. Que ella en un momento marchó en aquella dirección, sí. Loin, Se fue más lejos. elle a chanté Cantó ouais, una canción. De chez elle, andaluz. Andaluz, sí.
générale dans mon travail, c'est aussi la présence des sons acoustiques, des sons qui sont enregistrés ou des sons de l'environnement et qui sont mélangés avec des sons électriques. Et donc il y a une espèce de dialogue que je fais souvent entre l'abstrait et le réalisme. Donc il y a à la fois un discours de réalité dans lequel on croit comprendre quelque chose et qui est contrebalancé par un discours abstrait qui est celui des sons qui n'ont rien à dire. Et donc j'aime bien les sons qui n'ont rien à dire et j'aime bien les sons qui ont quelque chose à dire, et mon métier c'est de travailler avec ces choses. Une autre permanence dans mon travail, c'est une espèce de présence féminine qui est tout le temps là, je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi la présence d'une espèce de sensualité qui va jusqu'à l'érotisme, je ne sais pas non plus pourquoi. Par contre, il y a une chose malheureusement qui est tout le temps là, c'est la présence d'une espèce de violence, de la guerre, et ça je sais pourquoi. Donc, voilà. Es muy curioso que dudaba Luc Ferrari dónde ubicar su pieza. Finalmente fue en la calle Hortaleza, en la esquina con Gravina. Y tendemos a pensar muchas veces, María Bella y yo, que eso fue por la proximidad de la pieza de Trevor Wishart, que había decidido ubicarla en la paralela calle de Fuencarral, siempre en el centro de Madrid. Bueno, quizás ahí se pueda detectar una cierta, si no competencia, pero sí visión alternativa del mundo de la electroacústica. Otra obra, Madrid Memories, Recuerdos de Madrid, la de Trevor Wishart, que pues pasa por ser otro de los grandes hitos cosechados gracias o a través de este proyecto. The problem with cities is, surprisingly, that they're very noisy. Obviously you want noises and sounds as a composer, but if you want to make a city sound, it's better to make the recordings in a very small town, because you can always put sounds together. You can't easily take them apart. So it's a little bit difficult searching for sounds in Madrid. So we're going into small shops and bars where there might be a few people talking to each other, catching them unawares. Often some kind of odd, rather loud characters who probably turn up in this piece. 2 kilos 4 euros. Coche en oferta, 2 kilos 4 euros. Ya sí que no lo digo. Coche en oferta, 2 kilos 4 euros. And then I thought, if it's going to be a piece at a bus stop, I should get recordings of a bus and do something with that. I've got various software devices. I write my own software for my music. I've got various software devices to extend and metamorphose sounds, and I thought, if I can do something with the bus itself, that might be interesting. The trouble is, it's got to be more interesting than the bus, because people don't want to stand at a bus stop listening to a recording of a bus. Precisamente hablando de las obras que se congregaban en el centro de Madrid, que aludían al bullicio, una de ellas, y además colocada en ese lugar de manera intencional por propia idea del autor, es la de Vito Acconci en la plaza de Jacinto Benavente. Él, vamos a escucharle ahora, señala un poco lo que para él eran características esenciales de ese lugar.
Eso es, esa idea multinivel, ¿no? Él redunda en esa ¿no? anáfora, multinivel, multirracial. Tuvo ya esa percepción en aquellos años, 2004, 2005, cuando él viajó a Madrid. Y debo decir que fue un proceso en particular muy enriquecedor, como tantos otros, ciertamente, y desde luego lo fue para María Bella y para mí, que atravesó con mucha honestidad a muchos meandros. Si bien siempre se nos quedará en la memoria que, claro, el gran Vito Acconci, ¿no? Digamos casi fundador de la performance, ¿no? Según tantas narraciones, ¿no? del arte del siglo XX, padre también del arte conceptual, bueno, ¿qué vamos a decir? Etcétera, etcétera. Pues tanto María Bella como yo, puros fans éramos y en cierta medida lo somos. Y bueno, pues este señor, eso, nacido en 1940, ya con alguna edad en aquel momento, desgraciadamente falleció de unos pocos años, ¿verdad? Y nada, llegó al aeropuerto, ¿no? A Barajas, con su pequeño atillo, claro, él siempre vestía además con su camisa negra y, bueno, en fin, pocas mudas de ropa. Y nosotros, bueno, le acompañamos al hotel, en este caso la residencia de estudiantes, que era, como se sabe, como hemos mencionado, donde se alojaban todos los artistas. No. Vamos a ver paradas de autobús, ¿no? Ya desde el inicio esa fue su actitud, estuvo explorando y detectó efectivamente esa vivacidad que cualquier madrileño o persona que conozca Madrid puede percibir, ese flujo continuo en Jacinto Benavente. Y entre esos meandros a los que me refería, recuerdo ahora con cariño como una de las posibilidades que manejaba, claro, esa reflexión siempre sobre el lenguaje tan característica de Vito Acconci, el poeta Vito Acconci, que comenzó, pero que nunca dejó de ser en realidad, y sí que nos pidió transcripciones de todos los carteles que se pudiesen divisar desde esa parada de autobús, ¿no? Anuncios de se vende oro, recuerdo, este tipo de cosas. I think the basic reason I chose it was that it seemed to be, of all the bus stops we saw, the one that was most in the middle of some kind of mix, some kind of multiplicity. It seemed like a mix. No, I don't know if I would have recognized this if you hadn't told me, but it was a mix of different peoples, different nationalities. In some ways, almost like this probably isn't true, but it could almost be called it's the outsiders bus stops. You know, the people who weren't necessarily invited to the city, mm-hmm. but they came anyway. That's probably more on a Sunday morning. Yeah, because evenings is more like, and it's also young people going to like shopping, to the cinema, to the bars, stuff like that. But aside from that, I like the fact that there was more than one bus stop. Buses were going in different directions. So it was in the middle of a number of different ways of traveling through the city, different circulation routes. I like the fact that every time we saw it, there seemed to be both pedestrians coming from different directions and going to different directions. Cars kept the other bus stops we saw, even though they were obviously on streets, they seemed to be more set apart from the street. Here it was almost like the bus stop was being swarmed and invaded by cars. The cars almost came too close. And though after you looked a while, you could see what direction the cars were coming. It almost seemed like cars were coming in all directions, in every possible directions. Then there were some added things. There was, though I don't know how much we could really make use of this, but the fact that it wasn't
now that we're on ground level, there was a way to go down. There was this elevator going down. So the notion of multi-levels, multi-people, multi-traffic was the reason why it seemed like it was a city within a city. Tú has hablado de poetas con Guito Acconci, has abierto el melón de eso. Y en vuestro proyecto, en Itinerarios del Sonido, que aquí estamos repasando, hay varios poetas en ejercicio. Concretamente estamos hablando pues del español, jienense, Fernando Millán. Estamos hablando también del argentino Daniel Samoilovich. Y también hay en otro momento la presencia de otro que ahora no me sale, por cierto. Jorge Eduardo Eyelson, de origen peruano, pero viviendo en Capital mucho tiempo, sí. Y quería decir esto porque tanto Eyelson, con sus colores, como Fernando Millán, del que, en fin, escucharemos algún vídeo que ya tiene publicado, por ejemplo, de su represión, muy conocida, procedían a colocar en esas paradas de autobús piezas ya conocidas, ya realizadas por ellos. No es el caso exactamente de Samoilovich, que él había, mejor se lo escuchamos a él. Mientras estuve viviendo acá no escribí nada, prácticamente. Y el recuerdo, la evocación de mi tiempo en Madrid surgió algo así como 10 años después. No se me hizo imposible, no tenía ningún enchufe y sin embargo, cuidando el tema, avancé hacia mi carnet de residencia. Pues llegó el día en que tuve que sacarme la foto para el carnet. Y me saqué en una cabina de fotomatón y eran 5 fotos en 5 minutos. Voy allí, flash, y salen las fotos y en 4 de las 5 estoy con los ojos cerrados. Una bastaba, la corté, me servía. Pero ¿qué hacía con las otras 4? Las podía dejar en la ranura por donde habían salido, las podía tirar por ahí, tirar a la basura, pero es raro tirar una foto de uno, ¿no? Por ahí, con los ojos cerrados, que era como un enigma. Esa imagen de mí con las 4 fotos sin saber qué hacer fue el punto de partida. El aire es amargo en el túnel del metro y tedioso, el miedo solamente y la certeza, aunque no estuvo en casa, de que nadie lo llamó esa tarde y la fría imaginación de lo que es el miedo a la que a veces la mente se asoma como si fugara. Estas cosas mantienen despierto al extranjero. Una cosa tenía que ver con la identidad y la ley y la residencia. Y la otra línea de pensamiento es que esto habían salido en el metro. El metro es un lugar muy cómodo para el extranjero, cualquiera extranjero te lo puede decir, es barato relativamente y no te mareas, o sea, todo el tiempo está el plano del metro. Parece como si la cabeza pudiera dominar, como si el espacio estuviera reducido a ese plano. Entonces el metro, esto me parecía significativo, vivir debajo de la tierra, poder circular por la ciudad sin embargo, pero una ciudad por un lado más abstracta, porque no ves nada por la ventanilla, no aparecen monumentos, nada. Las estaciones son unas iguales a otras, son, digamos, como la antropología contemporánea ha descubierto, no lugares. Cada estación no se diferencia casi en nada de la otra. Por un lado es muy abstracto. Es un poco también como estar oculto, ¿no? Pero también estar abajo. O sea, por un lado desaparece el detalle, la variedad de la vida que te puede confundir. Estás en una red de circulación donde te podés mover porque está bastante bien señalizada. Pero por otro lado pagás un precio por eso, por esa facilidad de orientación, que es no ver prácticamente nada, otra vez los ojos cerrados, ¿verdad? Se me empezó a armar un entramado entre el metro, la residencia. ¿Por qué hace falta billete para viajar en el metro? De la misma manera que la foto hace falta para ser legal, el billete hace falta porque uno tiene cuerpo. Esta idea un poco absurda se me ocurrió. Si no fuera inmaterial, fuera un fantasma,
nadie le cobraría billete, ¿no? Entonces, lo que paga aduana, lo que paga impuesto, lo que paga tasa de peaje, es el cuerpo. Bueno, todo esto se mezcló. Algunas ideas se me agolpaban, otras aparecían después que había escrito los poemas. Todo esto sintetizó, no se asusten, no en un tratado filosófico, porque filósofo no soy, sino en 6 minutos de poesía. Que son los que hemos grabado. Bueno, es evidente, por lo que él decía, también por los textos de esas historias que hemos podido escuchar al socaire de lo que él decía, que su planteamiento era bien diferente del de Millán y del de Eilson, ciertamente, ¿no es así? Sí, pero también nos invita, querido José, a cuestionar. Diferente, podemos estar en primera instancia todos de acuerdo, pero habría que después plantearse hasta qué punto o en qué, ¿no? Es verdad que, en fin, tú que has trabajado tanto para disolver, para agrietar los muros, verdaderas fronteras entre unas disciplinas y otras, y en esa medida enriquecer y ampliar y ensanchar los horizontes, no ya del arte sonoro, sino del ejercicio de la escucha, ¿no? y del propio arte. Pues en realidad la experiencia, la hipótesis con la que queríamos trabajar, María Bella y yo, pues era concomitante con estos aprendizajes que ya digo, tanto te agradecemos. Y en esa medida, al final, pues es sonido. Es verdad que la poesía de Daniel Samuilovich tiene más que ver, si se quiere, con lo discursivo. A veces se adjetiva así cierto tipo de poesía, pero bueno, también nos podríamos preguntar seriamente qué es discurso o qué no es discurso, si no todo es un discurso de una forma u otra, ¿no? Y de la misma manera también se podría señalar la paradoja en el caso de Fernando Millán, que él, pues con su también, digamos, sinceridad característica, y pues nos trasladó, y esto lo aceptamos, vamos, como un elogio verdaderamente, decir, bueno, yo no me consideraba en absoluto artista sonoro. Sois vosotros, María, Miguel, quienes me habéis descubierto como artista sonoro. Bueno, siendo cierto, como bien sabes tú, que él pues llevaba practicando en ese plano performativo, ¿no?, la poesía en directa relación con su poesía visual, que es verdad, posiblemente sea lo que más ha trabajado y por lo que más se conoce su trayectoria. Pero también es cierto eso, que algunas de esas creaciones poéticas que se pudieron escuchar ahí en el entorno de Ciudad Universitaria, Moncloa, él escogió esa razón, esa zona por razones muy claras, pues ya venían de años antes, de los años 80 en algunos casos, pero para estremecimiento propio, aquí lo confieso, hasta ese momento muchas no estaban registradas y algunas estaban registradas en una cinta de cassette doméstica con muy poca calidad y, bueno, pues con un uso casi mnemotécnico para que no se despistase el propio Fernando con el pasar de los años. Pero vamos, no había una grabación de calidad. Si es verdad que asociar en la misma frase calidad en el sentido técnico, no estético, por supuesto, con Fernando Millán ya es problemático también, e incluso las anécdotas cuando grabábamos en el ya desaparecido LIEM, el Laboratorio de Informática y Electrónica Musical, por aquel entonces en la 5ª planta del Reina Sofía en Madrid, que también colaboró ciertamente con el proyecto. Y así lo agradecemos, pero bueno, allí los técnicos y Juan Ávila se desesperaba porque esa grabación que él pretendía, el técnico, quirúrgica, pues al final la violencia con la que Fernando Millán pasaba las páginas, pues claro, estropeaba desde ese punto de vista. Sí, entonces, bueno, pues no alcanzaba. Yo también, eso otro lo reconozco de los grandes aprendizajes de este proyecto. Entonces yo también me desesperaba. Yo quería que por fin quedase una buena grabación de altísima calidad con aquellos micrófonos que, vamos a decir, de ese estudio, bueno, tan deseados y ahora tan añorados. Pero es verdad que íbamos en contra de la poética de Fernando Millán. Es otra, llámese Povera, llámese del cuerpo con sus grietas y excrecencias sonoras, etcétera, y entonces, bueno, pues así quedó esa propuesta de Fernando Millán, que precisamente, y en la riqueza conceptual de su trabajo,
quería él que contrastase con ese racionalismo propio de la arquitectura de Moncloa, donde todavía hoy, 20 años después, ni lo que queda, ¿verdad?, nos sigue contemplando esa arquitectura escurialense o herreriana, ¿no?, del Ejército del Aire, que allí queda, una imitación del Escorial con todos los ecos franquistas, ¿no? Bueno, creo que siguen allí las águilas, no las suelo yo mirar, aunque paso mucho por allí, vamos, no me dan un gran deleite. Y al mismo tiempo la evocación de ciudad universitaria, ¿no?, con lo que eso puede aparejar de racionalidad frente a esos ejercicios de irracionalidad que magistralmente representa su poesía. Represión, 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 represión. Represión, 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 Ale. Ole. Ay. Ay. Ole. Ole. Ale. Ole. Ale, ale, ale. Ea. 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 Ale. 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 Ole. 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 Ea. 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 Ay. 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 Ea. Ale. Ale. Ole. 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 Ay. 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 Ole. Ole. Ay. Ea. Ale. 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 Le. Ale. Ea. 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 Ay. 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 Ay, 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 ay. 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 Ea. Ea. Ole. 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 Ole, 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 ole. Ole. Ale. 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 Ale, ale, ale. Ale. Ale, ale, ale. Ale. Ea. 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 Ea, 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 ea. Ea. Ale. Ale. Ale, 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 ale. 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 Ole. 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 Ale. 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 Ole. Ale. Ole. Ale. Ole. Ea. 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 Ay. 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 Ay, 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 ay. Ole. 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 Ea. Ale. 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 Ea. 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 Ea.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Una artista que también se ha acercado al terreno de las historias es Susan Hiller. Vamos a escuchar un poco lo que ella dice y también alguna de esas historias. And I'm going to be working with an archive that I have already collected of stories told by people who have had visionary experiences. And then this archive is added to by more stories that have been collected here in Madrid by the curators of the exhibition. And those will be added and they will become part of this series of stories that are told. So the stories are about things that people see that they don't really have a very good explanation for. And I suppose it comes under the heading of visionary or hallucinated experiences, which are actually very, very common. Most people don't tell anyone about them because they find it a little bit embarrassing. Me dijeron que su mundo se estaba convirtiendo en un lugar sombrío y decadente, y querían estudiar nuestro maravilloso mundo antes de que lo lleváramos a la ruina, como habían hecho ellos con el suyo. Aunque estuve en su nave no podía ver con claridad, y puedo solo recordar algunos momentos de esta experiencia. Les pregunté por qué hacían esto, y uno contestó: es necesario, ya que con el paso del tiempo la raza humana será estéril. Nowadays, people really tend mainly to put these kinds of experiences into this kind of scientific category, and they explain what they've seen in terms of aliens rather than angels, and they talk about seeing flying saucers, UFOs, spaceships, etc., etc. But actually, the main components of the stories are the same as traditional religious stories. I mean, there's an experience of intense light of some kind. Usually that's very, very important. And then there's a special feeling that comes along with that of sometimes it's fearful, sometimes it's ecstatic and beautiful, but basically it would come under the category of awesome. You know, something that people often say, I don't have the words to describe it, you know, I can't explain what happened. And so, anyway, so I'm going to place this archive of stories, some of which are from Madrid, as I said, in the bus stop for people to listen to while they're waiting for their bus. And hopefully it will create some kind of discussion about you know, what you might call the metaphysics of reality, you know, what's real, what isn't real, and so forth. Anyway, that's the basic idea of my project, but I don't know exactly, you know, what form it's going to take. ¿Qué podrías decirnos del trabajo de Susan Hiller y cómo encontraste que ella se integró en lo que planteabais vosotros? Pues de nuevo, fue otra artista que crece, ¿no?, en el contacto, digamos, cercano y sobre todo al tener en consideración el rigor de su trabajo, que se entremezcla aquí con algún planteamiento casi antropológico, ¿no? Es verdad que ahora, 2 décadas después, hablamos de investigación artística, ¿no?, artistic research, y se batalla por ella, afortunadamente también en las universidades. Bueno, pues es verdad que ella, en un proyecto como este, ¿no?, de witnesses, de testigos, sí que buscaba acumular testimonios de personas que han tenido, bueno, se puede escuchar perfectamente en la pieza, esas experiencias, digamos, bueno, encuentros en la tercera fase, por parafrasear el título. Y por esa razón se encontraba cerca del planetario. Eso es, ¿no? La ubicación en este caso era también paradigmática, y es verdad que así al anochecer, pues bueno, provocaba una sensación, eso, muy de ciencia ficción en alguna medida, escuchar esas historias, bien, bastante alucinadas y en esa medida alucinantes, pero en las cuales, y ese era uno de los objetivos de Susan Hiller, se pueden
detectar patrones narrativos, ¿no? Siempre hay unos hitos más o menos, esas luces, la pérdida de conciencia, bueno, hitos narrativos, como digo, casi fragmentos, bueno, casi mitopoéticos, ¿no? O mitopoyéticos, ¿no? Así que en distintos países, porque son muchas las voces y los acentos que ahí se recopilaron, pero que, por ejemplo, coinciden mucho con las apariciones marianas, ¿no? Entonces, se puede llegar a plantear en qué medida en la contemporaneidad ha sustituido en el imaginario todo este asunto de los alienígenas, digamos, y los visitantes extraplanetarios con lo que en otros momentos se podía canalizar por la vía de la fe, por decirlo así rápidamente. Sí, es verdad que además esto en términos de comisariado pues propició, porque bueno, no era un desafío menor, lo compartirás, querido José, recopilar en España este tipo de, hasta que dimos María Bella y yo con la Fundación Anomalía. La verdad es que no sé si sigue existiendo, pero efectivamente allí mantenían un archivo, fue verdaderamente un flechazo y nos ayudó muchísimo porque además muy generosamente compartieron en esta Fundación Anomalía, el nombre es precioso, bueno, porque documentaban todo este tipo de testimonios, ¿verdad? Y sí, entonces, bueno, muchos son efectivamente lecturas de testimonios escritos, más o menos dramatizados, sí, otros son originales, bueno, evidencias, bueno, ese cúmulo, pero más bien lo que pretendía Susan Gire era compartir con esos oyentes en la parada del autobús y, como bien señaladas, divisando esa arquitectura, ¿no?, tan característica de la avenida del Planetario y del propio Planetario, bueno, esos relatos que de nuevo nos proyectan más allá de nuestras fronteras cósmicas. Hay otros autores que se han adentrado en Madrid de maneras muy diversas, bueno, todos de maneras muy diversas. Por ejemplo, Ruiz de Infante, Francisco Ruiz de Infante, de alguna manera se nos puede acercar desde su parada cerca de las Salesas a ese planteamiento también un poco antropológico que encontrábamos en el quehacer de Vito Acconci, ¿no es así? Absolutamente, sí, sí. Y sí es verdad que Vito Acconci terminó entornando su creación hacia algo más abstracto, ¿no?, por vía de esos timbres electrónicos casi sinusoidales. Hay que reconocer que Francisco Ruiz de Infante, procediendo, recordémoslo, más bien del campo de las artes visuales, por así decir, bueno, performance, sobre todo instalación, como ha seguido cultivando en estas 2 últimas décadas, pero en este proyecto él había trabajado algo en el audiovisual, que ciertamente implica siempre el trabajo con el sonido, pero aquí, ya digo, se volcó absolutamente y de manera muy generosa y grababa, bueno, pues esta suerte de paisaje sonoro, pero enfatizando esa dimensión, como bien señalabas, antropológica o en su caso sociológica, de esa sociológica, sí, fauna más sociológica humana, que claro, esa iglesia, ¿verdad? Esa iglesia de las Salesas en la que no para de casarse gente, hace 20 años como ahora, es también no conocida, bueno, y de hecho muy reclamada, muy cotizada, se podría decir en ese sentido. Entonces, bueno, todo esto apareja efectivamente un cierto corte, digamos, sociológico, un muestreo de nuestra sociedad, pero claro, tenía su contrapunto con el kiosco, con la kiosquera. Esto ya casi parece pura arqueología, porque ya, bueno, pues es el tiempo de descuento el que les queda a estos kioscos, ¿verdad? Y a la prensa escrita, ¿no? Pero bueno, muy simpática, por no hablar, desde luego, en ese mismo entorno que él, como se está notando, con mucho acierto identificó en la Plaza de las Salesas, ¿no? Fernando VI, Bárbara de Braganza, ese entrecruzamiento, los distintos tribunales, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y el propio Tribunal Supremo. Entonces, claro, también tanteó esas paradojas, ¿no? Así como si existe una regulación más o menos explícita respecto de la grabación visual o digamos audiovisual, pero claro, cuando él se plantaba con un micrófono, la verdad es que allí no sabía muy bien qué decirle, si eso estaba permitido, si estaba prohibido. Entonces le ponían pegas, pero bueno, de muy distinto orden y poco fundadas. Entonces, claro, eso le pareció fantástico. Luego también esas entrevistas que hacía en la parada del autobús, pues generan diálogos pues muy desacostumbrados y también eso, rayanos en el surrealismo, ¿no? También alumbrando la escasa conciencia de lo sonoro, la escasa conciencia acústica que tenemos los ciudadanos, ¿no? Cuando él, por ejemplo, para fomentar esas conversaciones, les preguntaba acerca de sonidos característicos, pues a veces el que genera el semáforo, ¿no?, en el momento de cruzar para las personas invidentes, pero más allá de eso, pues hablaban de las motos o cosas así muy generales que en principio no deberían ser distintas en otras ciudades, hasta que dio con la clave también de los aspersores.
colores, ¿no? Cómo se riegan justamente los jardines de esa Plaza de las Salesas ya en el horario nocturno, y eso también generó otra pieza fantástica. La verdad es que, ya digo, fue una implicación muy valiente y muy casi suicida, me atrevo a decir, porque no sabía qué iba a encontrar, pero con unos resultados fantásticos que además dialogan mucho con prácticas actuales en el ámbito de la fonografía, el paisajismo sonoro. Bueno, un trabajo muy, muy meritorio. Grabo en audio, hago una grabación sonora de las conversaciones o de los ruidos que se producen, o lo que las idas y venidas del autobús. Vamos, ya me he hecho la línea esta 1, 2, 3 veces entera de ida y vuelta, para pararme siempre la misma, para ver si pillaba los mismos choferes también, que me interesaba, pero no son los mismos por ahora. No sé si es porque me ha pillado fin de semana o... En fin, en todo caso lo estoy cogiendo como si fuera una ficción de estudio etnológico en el que no hay que alterar demasiado el ecosistema, entonces tengo que estar ahí como esperando que pase algo. Y a veces pasan cosas como completamente absurdas, pero que pienso que van a darme muchísimo juego. Vamos, por ejemplo, el alumbramiento, el encendimiento, digamos, del sistema de riego de los jardines estos, que es muy espectacular porque está muy viejo, entonces hacen unos ruidos ahí que parece que están pasando cosas muy raras ahí de repente por la noche. Hacia las 8 de la noche hay una especie de aparición de sonidos que evidentemente me encantaría que alguno de los vecinos supiera un poco qué es lo que pasa ahí, porque nadie me ha hablado de esto, y cuando lo he descubierto estas dos noches, la verdad es que es extraño, es para verlo, pero en todo caso espero que con los sonidos que estoy grabando se logre esta especie de flujos así de aguas y todos que están medio atrancados, que van cambiando de lugar dentro del jardín poco a poco durante media hora. Bueno, ahora estoy cogiendo un poco material variado, desde lo que son los ambientes sonoros de todos los lugares cerrados, entre comillas, que están cerca de la parada, como pueden ser los dos restaurantes, el pub irlandés, o el barecito, el Ultramarinos, o la iglesia, el kiosquillo, y bueno, esta mañana también el tribunal y la audiencia, para coger el ambiente sin más, en lo cual ahí ya no hago preguntas, o simplemente la única pregunta es pedir permiso para entrar y sacar ahí los micros y todo el rollo, que me está generando muchos tipos de respuesta distinta también, desde pasar media mañana para justo que te digan que no, o así que dicen que sí sin plantearse, pues lo que quieras, da igual, o otros que te preguntan alguna cosa más. Es decir, eso me está interesando, digamos, el ritual de acceso, que era un poco de lo que se trataba también con la gente, es decir, que no haya ritual de acceso. Yo lo que quería, o que fueran ellos los que lo inventaran, que sería el público en sí. En estos otros lados, como tengo que entrar en un sitio privado, pues ahí soy yo el que lanzo la cosa y cada uno responde de una manera diferente. Eso me está interesando, y eso me está dando sonoridades y maneras de enfrentarse al hecho de que alguien va a grabar el sonido de manera diferente, desde los que piensan que su sonido es completamente privado y es prohibido y hace falta 1000 permisos para que se logre, a un bar también en el que necesitas hablar con el jefe, o a otros que les da exactamente igual. Es decir, esa idea del sonido privado o público, de hecho si me lo puedo llevar el sonido o no. Es una maqueta de la parada de autobús. ¿Hola? Ya, déjalo, no lo tocas. Voy a acompañar a este hombre. Pues bueno, que si hay partes públicas no... ¿Qué desea? ¿Qué desea? Que anda permiso y demás.
¿Con quién ha estado hablando? ¿Con el presidente? Habló con una señora que se llama María. Salgado se vino desde la banda derecha buscando el apoyo con Guti, el apoyo con ¿Qué desea? ¿Le han dado permiso y demás? ¿Con quién ha estado hablando? ¿Con el presidente? Habló con una señora que se llama María, secretaria del secretario. Yo creo que no. Yo creo que no. Debería de hablar con alguien que lleve esa zona de arriba. Esto es el Tribunal Superior. ¿Y esto qué consiste? Esto era donde vivía el abuelo del rey. Esto era una basílica. Y le tienen que quitar y esa mesa que veía ahí era un cuarto de mesa y era donde comía el abuelo del rey. Y estaba en la zona menos uno donde tenía caballos. Pero esto es moderno, ¿no? Esto es lo que hizo él. Ah, esto es lo que se construyó en el momento. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Porque me habían dicho que era la... Deja terminar, que te soy humano. Si me estoy metiendo con toda la cortesía del Sí. Hace 154 años le comentan al abuelo del rey que por qué no hace algo de justicia en España. Y el abuelo del rey venía aquí en barco. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a seguir con lo mío porque me van a echar. Sí, más o menos hace un año tienes que aligerar. Sí, me han dicho un ratito. Y hoy nos hemos quedado sin agua. Venga, muchísimas gracias. Samuel, final. Y acaba el partido con muchísima agobio para el conjunto madridista, aunque en efecto aguanta el tirón del Barça, gana en un campo que no es nada fácil. Y se las abierto con el Hola, ¿tenéis alguna cosa? Well, first of all, I do recordings. I have a DAT recorder and I have microphones, but I have a special recorder which is a headphone. It's this, which looks a little bit like a UFO, like very strange, not usual, and it looks strange when you have it on it. Everyone looks at you. This is an old headphone from my early installations of electromagnetic induction at the beginning of the 80s. You can hear sounds with this in my installations with a special setup, but as well with this special headphone you can pick up the electromagnetic waves in the city. And this means all the sounds which normally you do not hear, sounds from all for example, the telephones and all the electricity fields around you, from banks, from security systems, from radar systems, GSP systems, and all these things which are polluting in a way our world. And
it was extremely interesting to work with this around the Gran Via, because it is so noisy when you put this on that you know what a lot of information is circulating in the air, which we do not hear normally, but which of course has an influence on us. And so I want to use these sounds and then some more sounds I was recording inside the Telefónica in the Museo de las Telecomunicaciones. Okay, can you do it once more? The Spanish handies have a different sound from the German ones. Yeah, very different. Just a second. 607. Yeah. When you have this special headphone on, you become a little bit like someone who is a spy or who is a detective. And normally I walk very slowly, and when I hear something interesting I stop. Sometimes things become not very pleasant, like for example when you go into shops and it's like shops which sell a lot for young people, for example. I will not make names, but you know what I mean. And the entrance is a magnetic shield, so you cannot take things away. And these are very, very heavy, making heavy sounds, really strong resonance. And sometimes I have to take the headphone off because it's so physically so heavy. And then of course sometimes you have sounds and you don't understand why. Like you're in a very normal place and something is coming from the earth outside, or it's secrets very often. But the Gran Via is a big mixture, I think, of communication, and the idea is of showing people, even when everyone is moving individually, there's a kind of big net of things in the air, and I will try to work that out. I was visiting this museum inside, and I was very much impressed by some big old machines, which were of course hardware machines. They had a lot of little mechanical devices, and the sounds were extremely interesting and beautiful. All the things which now are digitally done were done really by mechanical functions. And people were very helpful when they knew about the project, and they did all kinds of modifications to this machine, so I got different rhythms and different cycles of it. And so I think I will make a combination of these two ways of communication. Hemos escuchado durante un rato lo que decía Krystyna Kubicz respecto de su trabajo, ese trabajo con esos auriculares de inducción con los que recogía sonidos electromagnéticos en las calles de Madrid. Y también vamos ahora a escuchar un poquito de ese trabajo que sin duda nos está introduciendo a otro paisaje, en este caso invisible y por supuesto inmaterial, por así decir, o material de otra manera, electromagnético, que nos atraviesa y del que no tenemos ninguna idea.
I'm reluctant to say too much about the actual work I'm doing because I would like people to really experience the work. But what I will say is that it is based on the meaning and the implications of building construction, both as a symbol of hope and renewal, and also as a process of formal analysis of structure. By going through the process of grieving in the way that you did, and by making the decision on the part of your government made the decision to put the welfare of the people of Spain first by withdrawing your troops from Iraq, rather than reasoning that if the troops were withdrawn, we would, quote unquote, let the terrorists win, which would put political strategy before the welfare of human beings, as well as give in to the pressure exerted by the United States. And the fact that you didn't do that made me want to express my solidarity and my sympathy with the people of Madrid. I want to combine elements that are rhythmically and structurally cohesive and that have a certain degree of familiarity from different contexts. These are sounds that are very typical in Madrid, the sounds of building construction, the sounds of jackhammers, the sounds of trucks. And just as these sounds are the symbols of rebuilding, similarly, I want this work to be an example of rebuilding from the sounds into art, so that any individual who listens to these sounds at the bus stop will have, on the one hand, a sense of familiarity in identifying the sounds and the sources, as well as the experience of listening to rhythmic polyrhythms and syncopation. At the same time that there is the new element of hearing how these different sounds are combined. Estamos escuchando a Adrian Piper y también su trabajo. ¿Qué podrías decirnos de ella? Bueno, nos quedan ya dos mujeres importantes. La primera es Adrian Piper, la segunda Christine Oppenheim. Me gustaría que hablaras un poco del trabajo de ellas dos en Itinerarios del Sonido. Bueno, es verdad que Adrian Piper también pasa por ser otra de las fundadoras del arte conceptual y nos siguen deslumbrando sus trabajos de los 60, de los 70. Si bien, fue, no voy a decir decepcionante,
pero es verdad que ella vino con una idea muy clara, muy fija, muy efectiva también, y es verdad que tenía esa percepción rápida de que desgraciadamente no ha variado con las décadas, de Madrid en obras, ¿no? Esta ciudad, podríamos ir a esos clichés, esos tópicos de no, Madrid será muy bonita cuando la terminen, etcétera, etcétera. Eso que ya chascarrillos que todos conocemos, por lo menos en la capital. Miguel, yo no sé si cuando esto se publique, este programa sobre Itinerario del Sonido, se habrá acabado, pero pienso que no, de ninguna manera, las obras que nos ocupan en la glorieta de Atocha, porque son eternas. Así eternas, que, dejaremos eso ahí y volvamos a Adrian Piper. Nada. Y seguramente si esto se escucha dentro de 20 años, no habrá cambiado demasiado. Tiende uno a pensar en ello. Pero bueno, eso es verdad que lo captó con acierto, sin duda, Adrian Piper. Y a partir de ahí sí que, con distintas... Es verdad que en aquel momento sí que había una gran obra de renovación en el edificio del Banco de España. De nuevo no salimos del contexto de la Cibeles, ¿verdad? Y la calle Alcalá. Conseguimos, gracias a la pericia siempre audaz de María Bella, permisos para grabar allí, una cosa pertrechados, por supuesto, con nuestros cascos y sistemas de protección. Y la verdad es que allí los obreros de la construcción entraron absolutamente al juego, ¿no? Siendo así tan rígida y tan exigente Adrian Piper, porque, no dudaba ella con sus micrófonos en ristre, pues no, ahora con este volquete, digamos, acelere un poco más. No, pero ahora la marcha... La verdad que ya estamos un poco... Lo utilizaba casi como un instrumento musical. Como un instrumento musical, efectivamente, pero vamos, hasta en fin, con esos intérpretes que tenían más paciencia que los de cualquier orquesta filarmónica, desde luego, y pues se lo tomaban a la chanza. Sin duda. Algo de eso se puede detectar con risas en la grabación, con la cual configuró unos ritmos, ¿verdad?, que se superponen y a los cuales también se añaden otros instrumentos tradicionales. Entonces, una composición finalmente algo ingenua en ese sentido, pero también descriptiva de otra realidad de Madrid, que era al final de lo que se trata, más allá de cualquier otra valoración. El planteamiento también podría calificarse de ingenuo o naif a priori, el de Christine Oppenheim, pero claro, es otro mundo mucho más evocador, surrealista. Es justamente esa tienda Caramelos Paco, ¿no?, que es también ahí en la calle Toledo, en la zona de la Latina, que le fascinó esa evocación de la fantasía. Entonces, de nuevo... Sí, porque ella tenía justo el sonido enfrente, en una marquesina del autobús estaba justo enfrente de Caramelos Paco. Eso es, en la calle Toledo. Sí. Calle Toledo, sí, no sé la altura ahora mismo, 15 me quiere sonar, pero sí, pues es verdad que cada parada de autobús tiene su ubicación, por supuesto, y entonces, hablaba justamente de esa aparente y solo aparente ingenuidad, puesto también que, claro, igual que ese mundo de las máscaras, de las caretas, ¿no?, que había por allí, de las guirnaldas, petardos, objetos de broma, etcétera, más allá de el colorido de los caramelos, pues sí que le fascinó, y entonces pues le lleva a ella a crear esta pieza tan evocadora, tan alucinada también, con la voz de María Bella, también muy sugerente, muy desacostumbrada, claro, no es una cantante profesional, no era entonces, no lo es ahora, y una narración también bastante, un poco lynchiana, ¿no? A lo David Lynch también nos puede proyectar a mundos así, solo aparentemente ingenuos o solo aparentemente infantiles o confortables, ¿no? Tiene varias lecturas, yo creo, esa pieza I Dream, ¿no? Más onírico no se puede ser, ¿no? Soñé. Yo soñé que mi voz hizo olas en la mar, luz en mi mente, luz en mi mente. Yo soñé que el viento rugía en la mar y silbaba entre las arrugas de mi cara. Yo
Soñé que mi voz hizo olas en la mar. Luz en mi mente, luz en mi mente. Meciéndose, meciéndose, meciéndose. Bueno, después de estos sonidos del trabajo de Christine Oppenheim, nos queda ya otro grande para acabar, Julio Estrada. Julio Estrada, del que vamos a escuchar ahora pues grabaciones que realizó en algunos momentos. O sea, más que escuchar la obra completa, he preferido, y es lo que vamos a todo el mundo a escuchar y ver, sonidos tomados en estudio que forman parte de este documental, porque creo que es bastante significativo del cómo abordó también Julio ese trabajo Busica se llama, ¿no es así? Sí, Busica, la verdad es que el nombre es un poco eso, también desacostumbrado y paradójico, incluso dentro del repertorio de Julio Estrada, pues otro artista que crece o se crece o se nos crece en un proyecto como este. Recordemos las fechas, ¿verdad? Entonces, si esto se presentó, itinerarios de sonido, me refiero, en la primavera ¿no? de mayo de 2005 hasta septiembre de ese año, pero estaban muy recientes los atentados de marzo del 2004, ¿verdad? Tan terribles y bueno, como él con esa sensibilidad siempre tan cercana, por vía, digamos, congénita, paternal, ¿no? Con España, ¿no? Ese exiliado republicano que fue su padre y esa proximidad, ya digo, en lo afectivo, pues quiso rendir un homenaje a las víctimas y de nuevo, desafiando los contornos de lo que podría ser la composición, si adscribimos a ese campo a Julio Estrada. Bueno, ¿por qué no? Algo, por cierto, muy típico de su modo de hacer. Sí, pero es verdad que mucho podríamos aprender también aquí en España un perfil que puede componer igual para los Arditi y con resultados excepcionales que él mismo articular fonéticamente, porque cabe subrayar, ¿no? En complemento de lo que se puede ahora, gracias a este documental que realizamos en aquel momento, todo a través de su voz, a través de su voz, las distintas capas que se superponen en una... es lástima que, bueno, no conservamos las partituras, porque era, ya digo, un contrapunto muy complejo. Él sabía en cada momento qué voces aparecían ahí. Él incluso, permítaseme decir, ahora ha pasado el tiempo, algunas voces particularmente desagradables, así, nasales o sonidos, las atribuía a Aznar. Bueno, quiso reflejar también toda las controversias de aquel momento, las mentiras, problemática también la parte social, más oscura que ahora ya conocemos y que no sé si hemos, de hecho, integrado o acaso ya olvidado, ¿no? De cómo se manipuló, ¿verdad? La realidad, bueno, esas dimensiones tan oscuras, ¿no? De esa España tan negra y esos cambios, ¿verdad? Que produjeron a tantos efectos. Entonces él quería todo ese universo recuperarlo y evidentemente pues fue en las propias inmediaciones de Atocha, en ese caso en varias paradas de autobús porque están más distantes entre sí, donde se podía escuchar esa música, como él llamó, siempre, bueno, pues también intentando relajar, yo creo, con ese título, ¿no? el introducir algo de humor para, ya digo, rebajar un poco la carga dramática de la obra.
Otra vez. Otra vez, otra vez. Y ya para acabar, quizá esto podría considerarse como un juego pues de arqueología, ¿no? Hay algo ahí que ha desaparecido, que está por desaparecer, y como le gustaba tanto hacer a Murray Schafer, esto lo fija el tiempo, fija la memoria. Y lo fijan muy relativamente, como es también, tú mismo has aludido, ese carácter evanescente, fluido, efímero del sonido. Bueno, es verdad que la arqueología a veces nos hace pensar en grandes bloques pétreos casi propios de Egipto. Aquí hasta eso se vuelve a cuestionar, ¿no? La fragilidad, en última instancia, de nuestra memoria.